Dios bendiga a los hermanos y amigos que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Les quería dar las gracias por el apoyo en los anteriores estudios bíblicos. Espero que este sea de bendición para ustedes. No olviden darle like, compartirlo, que sé que va a ser de bendición para la persona que se lo compartan, y suscribirse al canal si no estás suscrito. Y comencemos con el estudio. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar bajo el tema oración sin barrera. Y para empezar un poco a hablar acerca de este tema, vamos a indagar un poco acerca de la vida de Jonás, un personaje bíblico. Y Jonás fue un hombre el cual Jehová le habló y le dijo que fuese a Nínive a predicar la palabra. Pero en el momento que Jehová le habló, Jonás quiso huir de la voz de Jehová, de la presencia de Jehová. Intentó huir, se montó en un barco a una dirección contraria a la que Dios le había dicho que fuese. Y mientras Jonás iba en ese barco, se levantó una tempestad. Y en esa tempestad empezaron las personas que estaban en el barco a clamar a sus dioses, a ver si tenían misericordia de ellos. Y Jonás se encontraba dormido. Lo despiertan y le dicen que clama a su Dios, a ver si su Dios tiene misericordia de ellos. Pero Jonás, echaron a la suerte a ver de quién era la culpa de lo que había pasado, y la suerte cayó sobre Jonás. Una vez cae la suerte sobre Jonás, empiezan a preguntarle cosas sobre su vida, a ver por qué era que le estaba pasando eso a ellos. ¿Por qué se había levantado esa tormenta tan fuerte? Y dice la palabra que Jonás, confesándole que huía de la presencia de Jehová, pues ellos se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo era por culpa de Jonás. Y Jonás le dice a ellos: tírenme del barco y de esa manera el mar se va a calmar. Pero ellos tenían miedo de que una vez hiciesen eso, la ira de Dios cayese sobre ellos. Pero tratando de volver a la orilla, no podían, por lo cual tomaron la decisión de tirar a Jonás y sacrificar cosas a Dios para que no cayese sobre ellos la sangre de Jonás. Entonces, una vez cae Jonás al mar, un pez, dice la Biblia que un pez grande se lo tragó. Y en ese momento en el que el pez grande se lo tragó, hay un pasaje bíblico que es de lo que vamos a estar hablando un poco acerca en este estudio bíblico. En Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y podemos ver cómo, a pesar de lo que estaba pasando en la vida de Jonás, en el lugar que se encontraba en el mar, en un sitio prácticamente olvidado, que uno piensa que no van a prestar la atención, en un sitio oscuro, en un sitio. Allí llegó la oración que hizo Jonás a Dios de arrepentimiento. Llegó a Dios. Una vez Jonás se arrepiente de lo que había hecho, escapar de la presencia de Dios, dice que cuando oró a Jehová lo oyó, a pesar de donde se encontraba, que no se encontraba en su casa orando, no se encontraba en la iglesia, en un templo. Dice la palabra que él se encontraba dentro de la barriga de un pez, en un sitio oscuro, en un sitio donde pensamos que a lo mejor no podría llegar la oración de Dios, donde a lo mejor Dios no te prestaría atención porque estaba huyendo de su presencia. Muchas veces pensamos que cuando hacemos cosas contrarias a lo que Dios quiere hacer para nosotros, si nosotros nos arrepentimos y le clamamos a Él, Él no nos va a escuchar porque andamos mal, andamos huyendo de la presencia de Él. Pero Dios es un Dios misericordioso, y Dios lo que quiere es restaurarnos y llevarnos nuevamente a ese camino, el cual es el propósito que Él tiene con nosotros. Y podemos ver en Hechos 16, del 23 al 24, otra historia completamente diferente,
donde se encontraba esta persona haciendo la voluntad de Dios, pero fue preso. Pablo se encontraba predicando, andaba junto con Silas, y mientras andaban caminando por la ciudad, hubo una mujer, una divina, y empezó a decir quiénes eran ellos, que eran enviados de Jehová, que predicaban la salvación, diciendo todo ese tipo de cosas. Llegó el momento en el que Pablo se cansó de eso y reprendió ese demonio que tenía esa mujer. Pero ¿qué pasa? Que esa mujer tenía dueño, y los amos de esa mujer se lucraban de ese espíritu que tenía esa mujer. Entonces, una vez pasa eso, los amos toman a Pablo y a Silas y lo llevan ante los jueces del pueblo, y los golpearon. No le hicieron un juicio ni nada, los golpearon, los latigaron y los metieron presos. Y dice la Biblia en Hechos 16, 23, 24, después de haberse azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y podemos ver donde nos dice el texto bíblico que el mandato que recibió el carcelero los metió en el calabozo más adentro que tenían, es decir, lo metieron en la oscuridad más profunda que podían tener, en el sitio con menos comunicación que podían tener. Pero a pesar de que se encontraban en ese sitio, clamaron a Dios, alabaron a Dios, y Dios escuchó su oración. A pesar de que se encontraban en un sitio en el cual estaban ahí para que nadie los viese, para que nadie los escuchase, para que no captasen la atención de nadie, para que fuesen olvidados en ese sitio. Pero a pesar de eso, a pesar de donde se encontraban, Dios escuchó su oración. ¿Y qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que no importa, así como Jonás, que en este momento te encuentres alejado de la presencia de Dios, o así como Pablo esté haciendo las cosas de Dios, pero te encuentres en el sitio más oscuro con la opresión que sea fuerte, sin importar dónde te encuentres. Si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, al ser un clamor con arrepentimiento, va a obrar a tu favor. Podemos ver cómo en el Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Muchas veces pensamos que por la condición en la que estamos, por lo lejos que nos podemos sentir de Dios, Él no nos va a escuchar, o que nuestra oración tiene algún tipo de barrera. Pero lo que yo quiero decirte en esta hora es que la oración con arrepentimiento no tiene barrera. Sin importar cómo tú te encuentres en este momento, sin importar las opresiones que tú sientas en este momento en tu vida, Dios escucha tu oración que viene del corazón, que viene con un arrepentimiento sincero. Y eso es lo que yo quiero llevarte hoy, a que a pesar de en la situación que te encuentres, porque muchas veces pensamos que en la situación que estamos o en la vida que estamos viviendo no somos ya dignos de que nuestra oración sea escuchada. En la condición que nos sentimos, pensamos que estamos siendo olvidados por Dios. Pero lo que Dios te quiere decir este día es que tu oración está siendo escuchada. Ora, a pesar de donde tú estés. Jonás se encontraba en la barriga de un pez, huyendo de la presencia de Dios. Pablo se encontraba en la cárcel, en el calabozo más adentro que estaba. Pero a pesar de eso, la oración
llegó a los oídos de Dios. Sin importar cómo tú te sientas, sin importar dónde tú estés, sin importar la opresión que está haciendo el enemigo en contra de tu vida, una oración de arrepentimiento llega a Dios. Y no solo llega a Dios, sino que Él obra a favor tuyo para que pueda encaminarte nuevamente en el propósito que tiene Dios para tu vida. En Mateo 7:7 podemos ver que la Biblia nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Es decir, si tú, una oración de arrepentimiento es un llamado a la puerta, es como tocar la puerta de Dios. Y aquí dice que si tú tocas la puerta de Dios, Él la va a abrir. La Biblia nos enseña que a pesar de cómo nos encontramos en nuestra vida, si tocamos la puerta, Él nos la va a abrir. Que si llamamos, Él nos va a responder. Pero tienes que dar ese paso, tienes que, a pesar de cómo te encuentres en ese momento, de cómo te sientas, muchas veces pensamos que ya estamos muy profundos, que ya estamos muy atados, que ya estamos muy sumergidos, que a lo mejor así como Jonás ya estamos muy sumergidos en el agua y es muy difícil salir. O pensamos que como se encontraba la situación de Pablo se encontraba en la celda más oscura, que más adentro que estaba. Muchas veces nos sentimos así, que estamos en una situación en la cual sería difícil que Dios nos escuche. Pero Dios te dice: no, clama a mí, sin importar dónde tú te encuentres, yo te voy a escuchar. Sin importar lo que esté pasando en tu vida, yo te voy a escuchar. Y no solo te voy a escuchar, sino que voy a extender mi mano para sacarte de ahí. Dice la Biblia que cuando Jonás se arrepintió, Dios ordenó al pez que fuese a la orilla y dejase allí a Jonás, y así hizo el pez. Cuando Pablo clamó a Dios allí en la cárcel, le adoró a Dios, dice que todas las puertas se abrieron y que todas las cadenas se rompieron. Sin importar dónde tú estés, sin importar cómo sean las cosas, sin importar lo profundo que te encuentres, sin importar lo oscuro que sea en el sitio donde te estás, si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Y pues nada, esto era lo que les quería decir hoy, que sin importar la situación que se encuentren en su vida, sin importar lo difícil que le estén pasando, ahí está Dios para extenderte la mano y ayudar. Para estar nosotros, el abrirle nuestro corazón a Dios, el clamar a Dios para que entonces Él extienda la mano. Él solamente está esperando que tú le llames. Porque Dios es un caballero. Dios entra donde tú le abras la puerta. Si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Entonces Él está esperando que tú le abras la puerta para obrar en tu vida. En Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El Señor nos está dejando saber ahí que mientras tú sigas en cosas, en vanidades, en cosas que al final no van a prosperarte a ti, que no van a ser de bendición para tu vida, estás dejando aparte la misericordia que Él tiene para tu vida y que tiene para cada uno de nosotros. Pero mientras tú te mantengas firme en las cosas de Dios, mientras tú te mantengas caminando y alejándote de todas esas cosas vanas que no son de provecho para tu vida, la misericordia de Dios siempre va a estar ahí para cuando tú des ese grito de desespero, para cuando tú te sientas oprimido y clame a Dios y te arrepientas y le pidas a Dios la ayuda, esté Él ahí para responderte y para guiarte. Y nada, con esto era que los quería dejar. Espero que el estudio sea de bendición para sus vidas. Mediten en esta palabra y solo recuerda, no importa
cómo tú te sientas, no importa en el lugar que tú estés, esa oración que viene de arrepentimiento, es una oración sin barrera, es una oración que va a llegar a Dios. Así que clama a Dios, Él te responderá, extenderá la mano de Él y te sacará de ahí y hará grandes cosas contigo. Que Dios les bendiga.